estos momentos en Estados Unidos hay un debate muy intenso en torno a lo que se conoce como la enmienda Johnson, que voy a explicar, pero que tiene que ver con la libertad que debe tener o no debe tener una iglesia particular, un templo, una parroquia o toda una denominación religiosa para hablar abiertamente de política, incluso de política partidaria. Y obviamente lo que suceda con la enmienda Johnson va a tener un impacto en todas las iglesias y denominaciones en Estados Unidos, y de Estados Unidos se van a replicar, especialmente a través de las denominaciones protestantes, cosas parecidas en nuestros distintos países. En la mayoría de los países de habla hispana, nosotros o tenemos una ley de separación iglesia-estado que impide a los clérigos o a las distintas religiones expresarse de política, y la ley es deliberadamente gris y en consecuencia puede ser utilizada como un arma por los poderes de turno porque la ley no es suficientemente determinante. Por ejemplo, la ley en Uruguay o en México, donde se prohíbe la participación de las iglesias en las campañas políticas, pero cuando un obispo, por ejemplo, dice hay que votar a favor de la vida por los candidatos que están a favor de la vida, ¿está haciendo política o está simplemente expresando lo que enseña su propia religión? Obviamente para los candidatos antivida van a decir está haciendo política, debería ser enjuiciado, y para los católicos lo que está haciendo el obispo es ejercer su derecho de enseñar, de docencia, de enseñanza, que es parte de la no solo derecho, sino responsabilidad del obispo. En Estados Unidos, la enmienda Johnson establece un límite absoluto respecto de dónde se debe hablar de política y en qué circunstancias se puede hablar de política. Se llama Johnson porque la introdujo el que más tarde sería presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, cuando todavía era senador. Allí por 1954, él estableció una enmienda al Código Fiscal de los Estados Unidos, es decir, a la ley sobre el pago de impuestos y sobre organizaciones libres de impuesto. ¿Qué cosa dice la enmienda Johnson? Y hasta hoy es la ley existente en los Estados Unidos. La enmienda Johnson dice que aquellas organizaciones sin fines de lucro que son perceptoras de donaciones deducibles de los impuestos son organizaciones que no pueden participar en política partidaria. Entonces, repito otra vez para que se entienda. Organizaciones sin fines de lucro, clásica organización, iglesia. Receptora de donaciones, clásica organización, la iglesia, que vive directamente de donaciones. No hablo solo de la iglesia católica, hablo acá de cualquier denominación, protestante o judía o lo que sea, ¿no? Entonces, una organización sin fines de lucro, receptora de donaciones, que se deducen de los impuestos, es decir, si yo dono, recibo una notificación que demuestra que yo he donado, y con esa notificación de que he donado, me deducen algo de mis impuestos por haber donado. Estas organizaciones, que en el Código Fiscal norteamericano se las conoce como 501c3, y ustedes dirán, Alejandro, ¿qué tal conocimiento tienes del Código Fiscal norteamericano? No tengo ninguno, es dificilísimo. Pero la organización que yo dirijo en los Estados Unidos es una 501c3, es una de esas organizaciones. En consecuencia, por lo menos el código de mi organización lo conozco. Las organizaciones que son sin fines de lucro, pero que tienen aspiraciones políticas, son organizaciones 501c4. No,
nosotros somos C3, esta es una C4. ¿Y cuál es la diferencia entre la C3 y la C4? Que las organizaciones C4 en la legislación norteamericana puede recibir donaciones, pero esas donaciones no son deducibles de impuestos. Es decir, si yo dono a una organización C4, una organización que hace política, esa donación yo la puedo hacer, soy libre de hacerla, pero el Estado no me deduce ni un centavo de los impuestos. Y en consecuencia, es más difícil encontrar donantes para organizaciones C4 que para organizaciones C3. Entonces, Lyndon Johnson introdujo esta enmienda. Las organizaciones 501C3, las que son fundamentalmente a la que pertenecen todas las iglesias en los Estados Unidos, la Iglesia Católica en su conjunto, las caridades católicas, las organizaciones religiosas católicas, cada institución católica. Una organización como EWTN, por ejemplo, es una 501C3, la organización a través de la cual yo hago el ministerio hispano en los Estados Unidos es una 501C3. Todas estas organizaciones son 501C3 y en consecuencia estamos prohibidos, como cualquier iglesia en Estados Unidos, estamos prohibidos de poder decir no es moral votar por Hillary Clinton o no es moral votar por Donald Trump. Eso no lo puede decir ninguna de estas iglesias. Si lo dice, entonces el fisco de los Estados Unidos, no el Poder Judicial, sino el Departamento Fiscal, se encarga de abrir una investigación y si se demuestra que se ha violado la enmienda Johnson, entonces esa organización pierde su estatus de organización sin fines de lucro y ya no puede recibir donaciones. Pierde la posibilidad de recibir donaciones. Entonces, en realidad, no es que van a meter a alguien a la cárcel, si es que alguien, un párroco, por ejemplo, dice en su homilía, no se puede votar por tal candidato, o peor aún, hay que votar, moralmente estamos obligados a votar por tal candidato como católicos. Si ese sacerdote dice eso, entonces su parroquia, y podría meter en problemas a toda la diócesis, podría perder el estatus de entidad receptora de donaciones y como tal, básicamente quebrar, dejar de existir financieramente, porque al perder ese estado se pierde completamente la viabilidad económica de una organización. Entonces, muchos aquí estarán diciendo, pero Alejandro, en mi parroquia, porque varios fieles hispanos se me han quejado, cuando han hablado conmigo, me dicen, en mi parroquia el sacerdote decía todo menos el nombre del candidato por el cual había que votar o por el candidato por el cual no había que votar. No, decía todo menos el nombre. Bueno, hay maneras de darle la vuelta a toda ley, pues, ¿no? Entonces, alguien que ha dicho todo menos el nombre del candidato y simplemente no deja opción más que a favor de este candidato, esa persona puede ir al fisco y denunciar al párroco y decir, este párroco ha violado la enmienda Johnson. Muy bien, en general, la diferencia no es tanto para la Iglesia Católica que tradicionalmente la Iglesia Católica siempre ha enseñado que la Iglesia debe mantenerse en la política con P mayúscula, la política de las grandes decisiones, de los grandes principios, de las grandes normas, y no en la política con P minúscula, que es la política de candidatos de tal o cual candidato. Entonces, la Iglesia en rara ocasión, y si lo hace o en situación extrema o lo hace por algún sacerdote un poco enfogonado, ¿no? Inadecuadamente, no puede decir hay que votar por este candidato o no hay que votar por este candidato, pero da las normas. Tiene que ser un candidato que defienda la vida, que defienda la familia, que defienda al no nacido, que defienda la libertad religiosa, que defienda el derecho de los más débiles, que defienda una sociedad, el bien común y de igualdad de oportunidades. En general, los principios de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Entonces, es importante comprender que en la Iglesia Católica
no existe tanto el deseo de un final de la enmienda Johnson. Pero la enmienda Johnson se ha utilizado muchas veces para que organizaciones anticatólicas amenacen a la Iglesia Católica con que si los párrocos predican a favor de la vida o de la familia o de los contenidos de la campaña, les van a meter un juicio el fisco norteamericano para que el fisco norteamericano les retire ese estado de organizaciones sin fines de lucro receptora de donaciones. Muy bien, el presidente Donald Trump ha prometido que va a modificar la enmienda Johnson y que va a permitir que las organizaciones católicas y protestantes y religiosas en general, cualquiera que sean 501c3 como las he descrito, puedan tener la libertad de apoyar o no apoyar candidatos, de tal manera que algo que es muy común entre los protestantes, en que los adventistas del séptimo día del estado de Georgia, la Federación del Estado de Georgia, aprueban o apoyan a tal candidato porque consideran que ese candidato representa mejor los intereses de los miembros de esa comunidad religiosa. Y esto, por si acaso, favorece a candidatos en ambos lados, a republicanos como demócratas, ¿no? Porque uno de los grandes secretos a voces es que los grandes pastores afroamericanos liberales apoyan abiertamente a candidatos, especialmente a candidatos demócratas, en sus prédicas y en sus enseñanzas, y el fisco nunca se mete con ellos porque tienen un perfil público demasiado grande, ¿no? Y que las amenazas de aplicar la enmienda Johnson suelen ser aplicadas más bien a denominaciones conservadoras. Contra ellos son los que normalmente se amenaza con la aplicación de la enmienda Johnson. Entonces, lo que está prometiendo la administración Trump es eliminar la enmienda Johnson o modificarla de tal manera que permita que las organizaciones eclesiásticas puedan apoyar abiertamente o criticar abiertamente a candidatos. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esto? Acá viene el gran debate. Las iglesias se van a dividir porque van a comenzar a meterse en política. Otros dicen esto va a quitarle la espada de Damocles a la cabeza de las iglesias y las iglesias van a poder actuar con una libertad que hoy en día no tienen porque están constantemente amenazadas con el riesgo de perder su estatus de organizaciones sin fines de lucro. Entonces, obviamente, entre los evangélicos conservadores existe una tendencia muy fuerte a cambiar, modificar o prácticamente eliminar la enmienda Johnson, y esto es lo que vamos a ver que va a suceder en los próximos días. Y también, muy posible, después de que esto suceda, veremos cuáles son las consecuencias para las distintas denominaciones religiosas, aunque yo creo que la prudencia tradicional que ha sostenido la Iglesia Católica en este campo no va a cambiar sustancialmente respecto de lo que ya hace en la actualidad. Que tengas un buen día.